comparto nuevamente el archivo Excel. Aquí. Y quedamos pues por aquí con ese ejemplo que le estaba dando a Juan Farfán. Falta Lorena. Sí, Lorena. Listo, vale. Entonces, eso con respecto a los gastos. Cuando hablamos de gastos en materia fiscal, en materia tributaria, así como este pequeño ejemplo que les acabo de dar, que créanme que es el caso más simple de los gravamen al movimiento financiero, se pueden presentar muchísimos más casos. El gasto de los empleados, cómo sé si es deducible o no es deducible, debes cumplir unos requisitos, que es que se encuentra al día con el pago de la seguridad social. Tú puedes haber pagado, y para retomar este ejemplo, puedes haber pagado 100 millones de pesos en gasto de personal, pero si la empresa no paga su seguridad social, no paga la seguridad social de sus trabajadores, incumple con los requisitos contemplados en el estatuto tributario para poder deducir ese gasto que pagó. Es decir, va a perder, porque terminó pagando realmente 100 millones de pesos, pero como no le pagó seguridad social a sus trabajadores, ¿qué dice la norma? Pues no lo puedes descontar en renta. Es un castigo que te dan, ¿sí?, en no poder deducir y en pagar un mayor impuesto de renta por no haber tenido a tu personal afiliado a Seguridad Social, ¿ok? Así como eso hay muchísimos casos, muchísimos ejemplos que dependiendo del gasto que se nos haya generado, tenemos que revisar en el estatuto tributario si se cumplen o no se cumplen las condiciones para poderlo descontar en mi declaración de renta. Entonces, ese esquema, esa comparación, es la que tenemos que hacer previo a esa declaración de renta. Ya que si ustedes elaboran una declaración con base a la información que sacan del programa contable, muchachos, están cometiendo un error grave, porque no están depurando la información. Deben depurar los ingresos, deben depurar los gastos, deben depurar los costos, ¿sí? Deben de calcular eso mediante esta conciliación para poder llegar a esa declaración de renta final como tal, ¿ok? Cuando hablamos de ingresos, ¿sí?, y para pues hacerle un ejemplo ahora de ingresos, ya alcanzamos a ver un ejemplo de gasto, vuelvo y repito, dependiendo del gasto hay una normatividad, pero podríamos demorarnos pues toda la vida hablando de gastos, porque pues son bastante amplios dentro del ámbito, dentro del mundo tributario en el que nosotros pues nos encontramos, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de ingresos, pues también existen unas consideraciones que debemos tener en cuenta. Entonces, tocamos el tema de ingresos y cuando elaboremos el ejercicio, pues vamos a profundizar un poco más en el tema de gastos, vamos a ver más gastos que también tienen esa condición, a revisar si son o no son deducibles, ¿sí? Pero antes hablemos un poquito del tema de los ingresos. Los ingresos en materia contable, pues siempre son ingresos. Es decir, si me dedico a la venta de electrodomésticos y vendo una nevera, lo que reciba por esa venta se lleva como ingreso. Si gana intereses financieros, lo llevo como ingreso. O sea, no operacional, operacional. Hay una clasificación, sí, pero todo es ingreso, ¿ok? En materia fiscal, los ingresos deben de clasificarse. Es decir, en materia contable, vuelvo y repito, todos son ingresos. Pero en materia fiscal, ese ingreso que recibí puede ser un ingreso ordinario, ¿ok? O ese valor que estoy recibiendo puede ser considerado un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional, vamos a abreviarlo así porque el nombre es largo, ¿ok? Puede ser una renta exenta, ¿ok? Puede ser una renta exenta, un ingreso no ejecutivo y un ingreso ordinario, ¿ok? Si se me escapa uno, pues ahorita ahí mientras conversamos se los indico, ¿vale? Entonces, Profe, la ustedes, ganancia ocasional no entra. esa ganancia ocasional, o puede ser una ganancia, gracias, me estaba pasando, ganancia, digámoslo así, ganancia
ocasional. Y la ganancia ocasional. Es decir, que estoy recibiendo un ingreso que contablemente pues, registro en una cuenta 4, pero en mi declaración de renta yo tengo que decir qué tipo de ingreso fue el que recibí. Si un ingreso ordinario, si un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional, si una renta exenta o si una ganancia ocasional. Gracias, Susan, por recordarme ahí esta que me estaba haciendo falta. Entonces, debemos identificar esto porque si yo contablemente tengo un ingreso, pero fiscalmente no lo llevo a la casilla que corresponde, pues voy a tener un error. Y ustedes saben que los errores en materia fiscal se pagan caro y son sinónimos de sanción. ¿Ok? Entonces, para evitar una sanción, debo conocer esto perfectamente. ¿Qué es un ingreso ordinario? Un ingreso no constitutivo de renta, una renta exenta, una ganancia nacional. ¿Cuándo la aplico? ¿Cómo la declaro? ¿Dónde va? Todo lo concerniente a esto, vamos a hablar sobre esto. Entonces, para dejar un poquito claro los conceptos y en el taller para tener bases más sólidas para poderlo elaborar. Dáleme un minutico, por favor, que voy a contestar aquí un mensaje que me llegó importante y ya hablo con ustedes. Gracias. Listo, chicos, qué pena con ustedes. Listo, continuamos entonces. Hablamos entonces un poquito de esto que les estaba comentando. Y vamos a empezar, pues, primero por ganancia ocasional. Del más sencillo al más, entre comillas, bueno, del más sencillo a los más sencillos, porque todos son sencillos, aquí no hay nada complicado. Cuando hablamos de una ganancia ocasional, ¿a qué estamos haciendo referencia? Antes de entrar a ganancia ocasional, yo les voy a hacer una pregunta. ¿Han escuchado que siempre se habla de declaración de renta y complementarios? ¿Sí o no? Cuando hablamos de declaración de renta y complementarios, ¿a qué hace referencia esta palabrita? Cuando hablamos de complementarios, ¿qué es? ¿Quién sabe? Siempre que hablan de declaración de renta y complementarios, ¿qué es? ¿Quién de pronto ha escuchado eso? ¿Qué es? Cuando hablamos complementarios. Se han escuchado el término declaración de renta y complementario, ¿no? Sí, profe, pero no sé por qué. Listo. Entonces, declaración de renta. Declaración de renta y complementario. Ese es el nombre, digamos, completo. Declaración de renta y complementarios. La declaración de renta se divide en dos.
¿sí? En la declaración de renta, y parece disco rayado esto, que hace referencia a los ingresos ordinarios que yo tengo por la explotación de mi actividad económica. ¿Okay? Y la palabra complementarios hace referencia a otro impuesto diferente, es decir, dentro de la declaración de renta, tú terminas pagando dos impuestos. El impuesto de renta, que se genera por los ingresos obtenidos por tu actividad económica, y un ingreso y un impuesto que se conoce como ganancia ocasional. ¿Ok? Es decir, que en mi declaración de renta yo termino pagando dos impuestos. El impuesto derivado de mi actividad ordinaria y los impuestos obtenidos por ganancia ocasional. ¿Ok? Entonces, a eso hace alusión, que en un mismo formulario, que es el 110, yo estoy declarando dos impuestos. ¿Ok? Dos impuestos. Como un ejemplo, mi empresa, para no salirnos del mismo ejemplo que les di ahorita, mi empresa se dedica a la compra y venta de electrodomésticos. Y durante el año realizó venta por 1.000 millones de pesos de televisores, neveras, estufas, qué sé yo. Ganó 1.000 millones de pesos. Esos 1.000 millones de pesos, ¿dónde los reporto? Pues aquí, venta de electrodomésticos de 1.000 millones, los reporto aquí. ¿Ok? Los reporto aquí. Pero si la empresa o la persona natural se ganó el chance, el baloto, supergiro, qué sé yo, eh, cualquier lotería, ¿cómo lo voy a reportar yo ante la DIAN? Yo no le puedo decir a la DIAN, yo voy a pagar impuesto de renta por eso que me gané. No, porque el impuesto de renta es solamente por tu actividad económica, lo que constantemente, recurrentemente tú recibes. Yo me gané la lotería, eso lo debo declarar dentro de la sección de la declaración de renta que se llama ganancia ocasional. ¿Por qué ganancia ocasional? Miren el término, ganancia ocasional, porque no es recurrente, no me gano el chance todos los días. Desafortunadamente no es así. Entonces, como no me gano la lotería todos los días, lo que yo me gane por ese juego de azar, lo voy a denominar una ganancia ocasional, que la obtengo esporádicamente. Puede que se dé, puede que no se dé, depende de una circunstancia, no depende de mi actividad económica. Puedo ganarlo, no puedo ganarlo. Entonces, eso tiene una lotería, pongo aquí, un beneficio o bueno, un menor pago del impuesto de renta. Terminaría pagando por el primer ingreso, supongamos que me gané 500 millones en la lotería, y terminaría pagando entonces aquí pues una tarifa del 33% y aquí terminaría pagando una tarifa del 10%, o hay dos tarifas del 20%, pero depende de qué tipo de actividad sea. ¿Ok? Estaría ganando entonces, o tendría que pagar un impuesto de renta de, coloquemos aquí del 10%, ¿vale? 50 millones de pesos. Mientras que en otros, pues mira que la tarifa es mucho mayor. En una pago el 33, en otra pago el 10 o el 20. Están esas dos tarifas de ganancia personal. Después pues hablaremos cuándo se aplica una y cuándo se aplica a la otra, ¿vale? Entonces, una la reporto dentro del mismo formulario 110, reporto mis ingresos por actividades ordinarias en la parte de declaración de renta y los otros obtenidos no de forma regular, no de forma recurrente, dentro de eso que se conoce como una ganancia ocasional. El claro ejemplo, la lotería. ¿Ok? Hay muchas ganancias ocasionales que están reglamentadas en el estatuto y otra de ellas es la venta de bienes inmuebles. ¿Sí? La venta de bienes inmuebles en donde pues el tiempo de posesión sea superior a 2 años. De todo eso pues vamos a hablar después. Les estoy dando los ejemplos más claros ahora, pero a medida que vayamos avanzando en el taller, vuelvo y les comento, vamos viendo más temas, ¿ok? Entonces, a partir de ahora ya saben, cuando hablamos de declaración de renta y complementarios, ese complementario es complementos, impuestos, complementos a ese del de renta como tal. Declaración de renta se deriva de mi actividad ordinaria y los complementarios que hace referencia a ganancia ocasional son los ingresos o lo que obtengo de forma no recurrente, ¿ok?
¿Preguntas hasta ahí? No, profe. Listo, no hay preguntas. Vamos ahora con los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Cuando hablamos de los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, son aquellos que tienen un beneficio tributario del no pago del impuesto de renta. ¿Ok? Sí, qué pena, un segundito. Vamos a ver, es que... Profesora, lo que voy a quería escuchar saber, un o sea, audio. si implicaba en algo ese 90 o si daba lo mismo que fueran 50, que fueran 90. Ya teniendo eso claro, profe, entonces pues quisiera preguntarle si usted me puede colaborar, o sea, para enviarle todo el correo, y pues sí, obviamente también me puede colaborar con la declaración y pues obviamente también cuánto me cobraría. Digamos que estoy un poco preocupada porque obviamente la DIAN solo me dio 15 días, pero bueno, como le digo, eso es algo de mi papá, entonces ya yo le comuniqué a él y pues él sabe que debe colaborarme, digamos, con tanto lo que me toque pagar a la persona que me haga la declaración como pues lo que me toque pagar en la DIAN. Dale, Dianita, dale. Yo ahorita mismo estoy en clase, ¿vale? Termino la clase y apenas termine, pues te hablo sobre eso, ¿vale? Y pues acordamos todo y te paso mi correo para que me mandes la información ahí que podamos revisar el caso tuyo, ¿vale? Entonces quedamos pendientes y más tardecito te escribo, ¿vale? Si termino muy tarde, pues te escribo mañana, entonces estamos pendientes. Chicos, no, precisamente ¿me escuchan? Es que me están haciendo una Sí, pregunta profe. precisamente de declaraciones de renta. Me dicen que le llegó un correo a una muchacha indicándole que tenía que reportar la declaración de renta por el año grabable 2018. Pero ella me dice que el banco le reportó 90 millones de pesos en consignaciones durante ese año. Ella dice de que no, que fue un negocio que hizo el papá y le consignaron solamente 45. Ella me pregunta que si hay alguna implicación en que pues tenga que reportar en su declaración o que tenga que presentar la declaración de renta teniendo en cuenta 45 millones de pesos o 90 millones de pesos que el banco pues me dice ella que se equivocó. Pidió los extractos bancarios, en fin, solicitó toda la información y pues está, digamos, corroborando eso. Pues básicamente eh, quería que le diera respuesta a eso porque ella pensaba que si tuvo un movimiento de 90 tenía que pagar impuestos, pero si tuvo un movimiento de 50 no tenía que pagar impuestos. Entonces básicamente eso. Bueno, continuando aquí, un segundito chicos, qué pena. Listo, pues continuando con lo de nosotros aquí entonces. Aquí vamos. Ingreso no contributivo de renta ni ganancia ocasional. Miren lo que el nombre nos dice. Es un ingreso que no constituye renta, pero tampoco constituye ganancia ocasional. Tengo un ingreso, pero ese ingreso, analicemos otra vez, no constituye renta y tampoco ganancia ocasional. O sea, estoy ganando algo, estoy recibiendo algo, pero no voy a pagar impuestos, ni de renta ni a la ganancia ocasional. Ejemplo de esto, vamos aquí con un ejemplo bastante práctico y es el siguiente. Tengo, como haré un dibujito aquí, a ver, vamos a pensar. Bueno, vamos a suponer que este cuadro que está aquí, yo de por sí no soy bueno para los dibujos, ahora en Excel menos. Supongamos que este cuadro que está aquí es un carro. ¿Sí? Es un carro. Esta persona que está aquí, vamos a poner a Juan de ejemplo. Juan tiene un carro. ¿Ok? Juan compró un carro que le costó
100 millones. Ustedes dirán que yo siempre pongo el ejemplo de los 100 millones, pero trabajar con cifras cerradas es mucho más sencillo. Entonces, el carro costó 100 millones de pesos, una Toyota que compró Juan, 100 millones de pesos. Okay. Juan, que es el propietario de ese vehículo, pues listo, contrata un seguro todo riesgo, no pasa nada. A los 3 meses, a Juan le roban el carro, o el carro se le daña, se le explota, se lo lleva un arroyo, en fin, cualquier cosa. El hecho es que el carro sufre daño, ¿okay? Daño por su totalidad. ¿Qué hace la aseguradora? La aseguradora pues, verifica obviamente el procedimiento, qué pasó con Juan, Juan hace efectivo su póliza, y Juan recibe al mes siguiente de habérsele dañado ese vehículo los mismos 100 millones de pesos que pagó por ese carro, por ese vehículo. ¿Okay? Es decir, que Juan en ese momento está recibiendo en su cuenta de ahorros 100 millones de pesos que la aseguradora le puso, que la aseguradora le consignó. Adicionémosle algo más. Inicialmente, cuando el carro se compró, pues fue un obsequio que le dio el papá de Juan a Juan. ¿Sí? Es decir, Juan, el papá de Juan le dijo, Juan, te regalo este carro, está tu nombre, el seguro todo riesgo está tu nombre, listo. Es decir, que Juan no trabaja, pero tenía su carro. Al mes siguiente se le daña, se le quema, la aseguradora le responde y le consigna la cuenta de ahorros de Juan los 100 millones de pesos. Primera pregunta, ¿Juan está obligado a declarar renta, sí o no? Por el año grabable 2019, supongamos que esto pasó entre enero y julio del 2019. ¿Juan está obligado a declarar renta, sí o no? Juan no trabaja, nada más estudia y recibió 100 millones de pesos por la aseguradora, pero porque se le dañó el bien. Entonces, primera pregunta, ¿declara o no declara? Para mí, ¿Sí? ¿Qué opinas? no, para mí no es clara porque o sea, es algo que no es constante, o sea, es ingreso, o sea, ese ingreso o esa plata o ese dinero no ha sido algo constante, que uno declara es cuando ejerce una labor anual, un mes, 2 meses, pero una vaina que le llega a uno así de repente, yo creería que no. Ok, listo, Juan, listo. ¿Qué dice Lorena y qué dice Susan? Quiero escuchar a los tres. Si no saben, pues díganme, no, no sé, o yo creo que es así. Respondan. Profe, pues la verdad yo no estoy segura, pero yo diría que de pronto sí tiene que presentar la declaración así no vaya a pagar, como informar, no sé. Y te vas a... Exacto, pero presentarlo como ingreso no constitutivo de renta. o me dice que como ingreso no constitutivo de renta. Listo, perfecto. La respuesta es, ¿está obligado a declarar? Sí está obligado a declarar, ¿ok? Independientemente que él no trabaje, él está recibiendo un ingreso por 100 millones de pesos, ¿ok? ¿Cómo debe declarar ese ingreso? Pues, como ingreso no productivo, me dice Susan, vamos a ver si es verdad o no. Él sí está obligado, Juan, porque la norma nos dice que se declara por ingresos brutos, ¿okay? Por todo lo que yo reciba, sea de mi actividad económica, sea de mi no actividad económica, o sea, depende. Si yo incluso tengo un arrendamiento, pues, y me genera un ingreso que supera el tope, lo debo declarar. Entonces sí debe declarar. Pero miren lo que pasa con esta figura, ¿ok? Que Juan recibió sus 100 millones de pesos. Cuando Juan compró el carro, cuando el papá le regaló el carro, Juan tenía activos por valor de, pues por el mismo valor del carro. Sus activos eran de 100. Vamos aquí a la ecuación patrimonial que vimos en contabilidad. Juan no tiene deuda, no le debe a nadie. El carro lo compraron de contado, 0 pesos. Es decir, que el patrimonio de Juan es de activos menos pasivos, 100 millones de pesos. En el momento del siniestro, cuando a Juan se le quema el carro, inicial, siniestro, en el momento del siniestro el carro se le daña a Juan. Es decir, que su activo pasa a 0, sus deudas son 0 y su patrimonio pues tiende a 0 porque no tiene el carro, se le dañó. ¿Okay? Luego cuando la aseguradora le consigna los 100 millones,
pues ya no tiene el carro, pero sí tiene 100 millones de pesos en efectivo en la cuenta. Tiene un pasivo de 0 y tiene un patrimonio nuevamente de 100 millones de pesos. 100 millones de pesos. ¿Qué debe declarar Juan? Pues Juan sí debe declarar, pero sobre esos 100 millones de pesos no debe pagar impuesto de renta. ¿Por qué no va a pagar impuesto de renta? Porque el ingreso que recibió fue o no generó un incremento patrimonial igual. O sea, no generó un incremento patrimonial. Si yo tenía 100 millones de pesos, ¿sí?, en mis activos, pero y es consignación del banco después, pongámoslo así, después, pero esos 100 millones de pesos se desaparecieron con el siniestro, pero posteriormente me los están dando. Miren que el patrimonio se mantuvo en 100. No hubo un incremento patrimonial. Cuando no hay un incremento patrimonial, ese ingreso se considera no constitutivo de renta, no constituye renta y tampoco constituye una ganancia ocasional. Por lo tanto, tendré que pagar un impuesto de 0 pesos. ¿Ok? Si a eso le sumamos que Juan trabaja, ¿okay?, que Juan trabaja y durante el año se ganó 50 millones, pues esos 50 millones de pesos sí constituyen un incremento patrimonial. Porque si Juan no trabaja hoy, pero trabaja en un mes y en un mes se gana 1 millón de pesos, su patrimonio pasó de 0 a 1 millón de pesos. O sea, hay un incremento de su patrimonio personal y por lo tanto está sujeto a pagar impuestos de renta. Entonces, este ingreso se basa básicamente en eso. Lo convierto o lo considero como ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional si y solo si lo que recibo no me genera incremento dentro de mi patrimonio. ¿Ok? El artículo 45 del Estatuto Tributario nos da una claridad respecto de esto. Nos habla sobre los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Y nos dice que no se convertirá en ingreso grabado solo si Juan, con esos 100 millones de pesos que adquiere, compra un activo de igual o similar característica. Es decir, que con los 100 millones que le dio la aseguradora, Juan tiene que comprarse un carro parecido, un carro similar. Porque si Juan los coge para otra cosa, de que ya no quiero el carro, sino que me compro una casa, o los voy a dejar ahí para hacer lo que yo quiera, irmelo gastando así, pues automáticamente se convierte en un ingreso grabado. ¿Ok? La condición entonces es que si ese dinero se invierte en un bien similar, ingreso no constitutivo de renta ni ganancia nacional. Si coge esos 100 para una cosa diferente a la compra de ese carro, ingreso grabado. ¿Ok? Entonces, obviamente es más sano comprar el activo, porque si no lo conviertes en ingreso, si lo conviertes en ingreso ordinario, pues estarías pagando sobre esos 100 millones de pesos el 33%, y estamos hablando de 33 millones de pesos mal contados. ¿Okay? Entonces, miren que básicamente pues el beneficio está en reinvertir en ese bien de igual o similar característica. ¿Vale? ¿Claros ahí con ese ejemplo? Sí, profe. Listo, vale. Ok, vale. Adicionemos la otra cosa. Los seguros por lo regular tienen algo que se conoce como el lucro cesante, el daño emergente y el lucro cesante. El daño emergente fue el que acabamos de ver, daño emergente. Y el lucro cesante hace referencia a lo que yo dejo de ganar por esa actividad, por ese bien que está dañado. Supongamos, y aumentemos aquí el ejemplo, supongamos que Juan con ese carro realizaba su actividad económica, que era transportar niños escolares. Juan tiene una minivan, compró en 100 millones de pesos, y esa minivan la usa para repartir niños a los diferentes colegios de Santa Marta. Cuando Juan se le quema o se le daña el vehículo, pues queda sin nada, siniestro, sin millones. La aseguradora, dependiendo del contrato o del seguro que haya contratado Juan, le va a decir: Juan, te devolvemos los 100 millones de pesos por daño emergente. Es decir, por el daño que sufrió tu vehículo, por la destrucción total, por el robo, te devolvemos el valor. Pero además, si el seguro tenía contratado un lucro cesante,
te voy a pagar 40 millones de pesos. ¿Qué son esos 40 millones de pesos? Una proyección de lo que Juan va a dejar de ganar por el tiempo que el vehículo esté quieto, porque no lo tiene, por dejar de repartir esos niños. O sea, durante esos 2 meses que Juan no va a tener el vehículo, va a perder 40 millones de pesos. ¿Qué hace el seguro del lucro cesante? Te repone lo que dejas de ganar porque el bien objeto de tus ingresos sufrió un siniestro, sufrió un accidente. ¿Ok? El lucro cesante, analicemos esta frase, hace referencia a lucro, dinero, valor, plata. Cesante, que dejó de obtenerlo. Cesante, quedó cesante. Viene también el término cesantía. ¿Okay? Lucro, dinero, cesante, que no llegó. ¿Okay? Entonces, como no recibo un ingreso porque no puedo realizar mi actividad porque el vehículo no lo tengo, pues el contrato de seguro que tengo me repone o me suple una parte de esos ingresos que voy a dejar de ganar. ¿Ok? El daño emergente, entonces, ¿cuánto me terminan consignando? Pues 100 millones por daño emergente, 40 por lucro cesante, 140 millones, de los cuales este será ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional por el simple hecho, ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional, bueno, se convierte en un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional siempre y cuando se reinvierta en un activo similar. ¿Ok? De lo contrario, ingreso grabado. Pero el lucro cesante siempre será un ingreso grabado. ¿Por qué siempre será un ingreso grabado? Y lo dice el artículo 45 del Estatuto Tributario. Porque es lo que Juan hubiese ganado si hubiese seguido trabajando. Si Juan hubiese seguido trabajando, no se daña el carro, pues listo, no le dan ni los 40, ni los 10, ni los 100. Pero si hubiese generado, repartiendo esos niños, ingresos por su actividad económica, 40 millones se hubiese ganado. Es decir, que esos 40 hubieran tenido que pagar impuesto de renta. Aquí sucede lo mismo. Como no te lo ganaste por estar, digamos, como no tienes que, como no te lo ganaste porque el vehículo se dañó, pues te lo da el seguro y se convierte en un ingreso grabado como si lo hubiese ganado trabajando normalito. ¿Okay? Entonces, esos son los diferentes casos que se pueden dar dentro de este tipo de aseguradora. Vuelvo y les comento, hay otros ingresos que se consideran no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, pero les estoy dando como uno de cada punto para que vayamos comprendiendo como tal a qué hace referencia la norma con esto, ¿vale? ¿Claros ahí o tienen alguna otra pregunta? Lástima que pues en Excel o así bajo esta presencialidad, esta virtualidad, no pueda, digamos, hacer dibujitos, porque a mí por lo general me gusta pintar a la persona, pintar el carro, hacer una línea, la consignación, la aseguradora, o sea, queda como un poco más explícito. Sin embargo, pues en Excel es como difícil, ¿no? Dibujar y ahí pues sí tenemos esa limitante. No sé si fui claro o si tienen alguna inquietud al respecto, ustedes me dirán. No, profe, está claro. ¿Sí? Ok, perfecto, listo. Entonces, ahora vienen los ingresos de renta exenta y finalizamos con los ingresos ordinarios. Cuando hablamos de un ingreso de renta exenta, ¿cómo lleva a ser? Ingresos de renta exenta. Su propio nombre nos lo indica, es como bastante claro, ¿no? Renta exenta. Es decir, que tienen una tarifa de impuesto del 0%. ¿Cuáles son esos ingresos que tienen renta exenta? Los que expresamente se encuentren estipulados dentro de la ley. Es decir, los ingresos por renta exenta se encuentran taxativos, estipulados en el estatuto tributario. ¿Ok? Un segundo. Ok, se encuentran taxativamente estipulados dentro del estatuto tributario y tienen una tarifa de impuesto del 0%. Tarifa del 0%. ¿Ok? Un ejemplo de renta exenta,
Un ejemplo de renta exenta son hay una parte de los ingresos de los asalariados. Por ejemplo, el 25% de los ingresos de nosotros como trabajadores, como empleados, se encuentra exento del pago de impuestos. Es un beneficio como tal que da el gobierno nacional o el estatuto, la DIAN, por donde lo queramos ver, ¿okay? Que el 25% de mis ingresos son renta exenta. ¿Por qué? Porque se encuentra estipulado como tal en el estatuto y pues tengo ese beneficio. Si yo me gané 100 millones y volvemos a los 100 millones de pesos, el 25 millones de pesos pues están exentos del pago de impuestos y solamente terminaría pagando toda la diferencia que serían los 75 millones de pesos, ¿no? Esto obviamente se hace dentro de la declaración del formato 210, persona natural en este caso, pero básicamente en eso corresponde como tal el concepto de renta exenta, ¿ok? Y el ingreso ordinario, pues nada que decir, hace referencia a lo que pues normalmente gano, normalmente obtengo por la explotación de mi actividad económica, ¿sí? Entonces básicamente esos son los ingresos que se deben tener en cuenta al momento de elaborar una declaración de renta y complementarios, ¿no? Ya teniendo claro los ingresos y los gastos, yo diría que tendríamos el 70% de declaración de renta eh, o bases para elaborar una declaración de renta en un 70%, ya que lo otro pues es conocer el concepto de renta presuntiva, saber calcular el anticipo de renta del año grabable siguiente y algunas otras consideraciones que se tienen dentro de la declaración, pero la base como tal es identificar cómo reconozco ingresos y si los gastos son o no deducibles para llevarlos a la declaración de renta, ¿ok? Dudas hasta el momento. Se va a cortar nuevamente esto, nos quedan menos de 2 minutos. Los escucho. Todo está claro, profe. Ah, bueno, listo, perfecto. Entonces ya les vuelvo a mandar otro link, ¿vale? Dale, profe, dale, Listo, profe. Listo, pues, chao.